Buenas noches a todos. Y bueno, pues la formalidad, como dice el padre, aunque sé que somos cercanos, de eso se trata, de que estemos cercanos con ustedes. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el padre Otilio, con el tema Escuchar desde el corazón, dirigido a los padres de secundaria y bachillerato. Y me voy a permitir compartir con ustedes lo que el padre en su trayectoria ha hecho, toda su formación. Es originario de Oaxaca, lleva 3 años en el ministerio y 9 años de religioso en las escuelas pías. Estudió una licenciatura en enseñanza de inglés en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la licenciatura en educación intercultural en ciencias sociales en la Universidad Marista y el bachillerato filosófico y la licenciatura en teología en la Universidad Intercontinental, ambas en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como agente de pastoral en la Ciudad de México, Celaya y Veracruz. Ha fungido como capellán en Celaya. Acompaña comunidades de laicos adultos y adolescentes, así como grupos infantiles en el movimiento Calasanz. Da clases de formación humanista en la Universidad Cristóbal Colón y en nuestro bachillerato, así como un diplomado en temas bíblicos en la Escuela de Teología de la Universidad Cristóbal Colón. Actualmente funge como director de la pastoral del Centro de Estudios Cristóbal Colón. Padre, pues muchas gracias por tenerlo aquí en este programa del Taller para Padres, que como bien lo hemos ido trabajando en este primer semestre, junto con el padre y todo el equipo de pastoral y el equipo del Departamento de Orientación, pues hemos hecho realidad, creo, este primer semestre. Bienvenido, padre, les doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, gracias Alma. Pues sí, desde aquella junta en una mañana bastante calurosa en nuestro querido Veracruz, hasta este punto, pues bueno, vamos caminando, ¿no? En esto del taller de padres. Les agradezco muchísimo pues su presencia, ¿no? Su compañía, sobre todo por la parte en la que a nosotros mismos nos ayuda mucho el ir recogiendo los ecos que vamos recogiendo de ti, ¿sabes? Porque de alguna forma u otra, así como estas experiencias intentan ser un espacio de crecimiento que va más allá de nuestros mismos estudiantes y que involucra a toda la familia, pues también a nosotros nos ayuda el escuchar tus ecos y entender un poquito más y mejor para poder servir más y mejor a nuestros peques, ¿no? Que son el centro. El deseo de que nuestros adolescentes fosforescentes puedan sobrevivir la etapa de la mejor manera, con la mejor gracia, y no matarte en el intento, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, hay gente que lo está viviendo con mayor gracia que otros, me queda muy claro. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, pero la idea del tema de hoy es una escucha desde el corazón. Así que yo te decía en el promocional que es un poquito de la empatía, pero con agua bendita. Y entonces, ¿de qué va el asunto? Pues voy a compartir un poquito, una pequeña presentación desde esta lógica de reconocernos, ¿no? Cómo escuchamos o cómo nos escuchamos desde el corazón. El ejemplo o el paradigma que vamos a utilizar es uno que quizás tú conozcas y es el de los discípulos de Emaús, ¿sale? Partimos de esa lógica. Partimos de un pasaje que nos pueda iluminar y luego trabajamos y vamos bajando a nuestras dinámicas familiares un poco y tal. Hay preguntas que nos quedan a quienes estamos en este mundo desde la visión cristiana, desde la visión de la fe, que son muy válidas y que muchas veces nos atosigan, incluidos los padrecitos, ¿eh? No pienses que a nosotros no nos pasa. Y creo que son estas 4 a veces. La primera es si de verdad le interesa tu vida a Dios. La segunda es si de verdad te escucha y cómo te escucha. La tercera es qué respuesta nos puede dar Dios. O sea, si sabemos que pues no es como que Dios tenga WhatsApp y nos mande un mensajito, ¿cuál es el medio de comunicación de Dios? ¿Qué diálogo puede existir? ¿Y qué despierta finalmente ese diálogo y cercanía en nosotros?
Estos 4 momentos o estos 4 motivos se viven en este pasaje, ¿sale? Recordémoslo así brevemente. Primero, son 2 discípulos, Cleofás y otro, no sabemos su nombre, puede llamarse Pedro. Cleofás y este otro discípulo van de regreso a Cardel, que en la Biblia se llama Emaús, saliendo de Jerusalén, así se llama en la Biblia, pero es Veracruz. Entonces van de Veracruz a Cardel caminando, porque pues no hay autos en esa época. Y van tristes, y van desesperanzados, y van con miedo. Miedo porque mataron a su maestro de una manera muy cruel y muy fuerte. Tristes porque se ha quedado en nada, aparentemente, el sueño del maestro, el sueño de tener una comunidad bonita, el sueño de vivir en un mundo mejor, en un mundo diferente. En esa tristeza y miedo han perdido la esperanza. Y van platicando de esas cosas por el camino. Chin, qué mala pata, mira que Jesús, mira que era buena gente, ¿por qué lo mataron así? La tristeza y tal. Y Jesús se les acerca, se les hace el encontradizo, pero ellos no lo reconocen como Jesús. Y les pregunta de qué conversan por el camino. O sea, ¿qué están platicando? Era muy común que las personas viajaran juntas para protegerse de los salteadores. Viajar solo en esta época es muy peligroso. Así que tiene sentido que este forastero que está solito, no tiene con quién caminar, pues se junte con nosotros. Pero está raro que no sepa lo que le pasó a Jesús, pues si fue el chismerío de todo el fin de semana. Hasta en Pati Chapoy salió. Jesús se interesa por la charla de sus 2 discípulos. Jesús aquí curiosamente no llega y les dice, ay, a ver, chamacos, si yo ya resucité, ¿para qué están ahí chillando? No, primero los quiere escuchar. Y Jesús los va a escuchar más allá de las palabras. Ojo, porque esto nos va a dar los tips después. Se da cuenta que no es un problema doctrinal, no están dudando si es o no el Hijo de Dios, o si el Padre lo mandó. No es un problema de falta de fe, aunque sí les reprocha tener un corazón un poco duro, pero no es una falta de fe. Sí creían que Jesús era el bueno, pero la tristeza y el dolor no los dejan ver. Por eso no reconocen a Jesús, de hecho, porque tienen demasiada tristeza y demasiado dolor. Así que Jesús conecta con esa tristeza y con ese miedo. Y ante la desesperanza, Él explica las Escrituras. Dice el pasaje que, empezando desde el principio de la Biblia, ¿no?, hasta el final, de Moisés a los profetas, Él les explica cada pasaje que hablaba de Él. Jesús entra en diálogo con ellos y entiende que es un proceso. Todo lo que te tardas de caminar de Veracruz a Cardel, Él se lo va a llevar caminando y platicando con ellos y aclarándoles las dudas y diciéndoles poquito a poquito lo que Él sabe que es verdad y que ellos en su corazón reconocen que es verdad, pero que perdieron como esta parte del brillo. Él atiende las necesidades más allá de las palabras. El problema de los discípulos no es que Jesús esté muerto. Es más, ni siquiera es que Jesús pueda haber regresado o no. El problema de los discípulos es que tienen un dolor muy grande y necesitan un mensaje de esperanza. Eso es lo que va a transmitirles Jesús. Esa necesidad callada es la que Jesús detecta y hace algo al respecto. ¿Cómo sabemos que tuvo éxito? Porque cuando llegaron a Cardel, Él hizo seña de seguirse por la carretera y le dijeron, no, oye, pues ya es tarde, mira, ahora con este horario oscurece más temprano, ya son las 6, ya está oscuro, quédate con nosotros. Este forastero, este extraño, inspira en los 2 discípulos el deseo de permanecer juntos y se desarrolla una confianza especial, no por lo que les ha dicho, sino por cómo les ha hablado. No por el mensaje mismo, sino porque supo escuchar y atender las necesidades de su corazón. Por eso compartirán ahora parte de su mundo cotidiano con Él. La mesa, ni más ni menos. Un gesto muy íntimo en el oriente de Jesús. Y al compartir la mesa y partir el pan, lo reconocen. Y al reconocerlos, se dan cuenta de que es Jesús, pero Jesús desaparece. Ya no es necesaria la presencia física de Jesús,
sino que se dan cuenta que Jesús arde dentro de sus corazones y pueden seguir adelante, aunque no lo tengan visiblemente allí. Porque ya tienen una conexión especial con Él, una conexión distinta y, si se permite, una conexión más real. Esa necesidad de conectar, de tener esperanza, de romper la tristeza, de romper el miedo, se satisface con el encuentro con Jesús y ahora se crea la necesidad de contarle a otros el encuentro. Los sensibiliza y los, por así decirlo, empodera de tal manera que les quita el miedo y la tristeza y los sustituye por este deseo intenso de contar lo que les ha pasado. Porque el encuentro humano transforma. Pasan de tener miedo e irse a su pueblo para esconderse también, para no quedarse en Jerusalén, a regresar ya de noche a Jerusalén, que es la boca del lobo, para contarle a los demás lo que ha pasado. ¿Sale? Y hasta aquí, bien, chido por Jesús. ¿Y eso qué con mi familia, padre? ¿No? Justa pregunta. Nos damos cuenta de que la cercanía de Jesús y lo que llamamos la pedagogía de Dios tiene por lo menos 4 principios básicos o 4 ideas o nociones básicas que nosotros podríamos de alguna forma integrar a nuestras prácticas familiares en la medida de lo posible. Los pensadores modernos le llaman a esto escucha activa. La escucha activa tiene que ver un poquito con la posibilidad de poner especial atención para poder, de alguna forma u otra, ayudar a que la persona que nos está diciendo algo se sienta verdaderamente acogida, verdaderamente escuchada, etc. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son esos 4 puntos básicos? ¿Y por qué no están en una presentación? Bueno, porque más que tips o más que una receta, ahora me gustaría ir punto por punto y que alguno de ustedes nos pudiese compartir alguna idea o noción que surja desde la dinámica de casa y desde lo que naturalmente pues te sientas en confianza de compartir. No es a fuerza, es voluntario, pero nos puede iluminar unos a otros. ¿Me explico? Digo de qué se trata el punto y pongo yo un ejemplo también para también yo mojarme, de cuando yo era adolescente fosforescente. Aquí se viene el chismecito, güey. Y luego ya no es chismecito, ya es compartir bonito. Si alguno de ustedes puede decirnos también algo que les recuerda, que les suscita, que les mueve, ¿sale? Que les hace clic. Punto 1. Suspender el juicio, suspender los prejuicios o los pensamientos previos que nosotros cargamos. Jesús no llega a decirle a los discípulos, bola de haraganes, ¿por qué se van? O bola de miedosos, ¿por qué se van? O bola de incrédulos, ¿por qué se van? No. Jesús suspende de alguna forma el prejuicio que podría tener con justicia, ¿no? Porque era el maestro y los conoce bien y dice, el Cleofas, típico de Cleofas, te va a largar, ¿no? Siempre hace lo mismo, porque así es él, ¿no? Ajá, pues no. Se va a detener y les va a dar la oportunidad de escucharles, pero suspendiendo el prejuicio. O sea, diciéndoles, bueno, ¿de qué conversan? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué traes? ¿Pero qué traes, de veras? ¿Cómo estás? Suspendiendo los prejuicios previos, las ideas o las nociones previas y las etiquetas que a veces ponemos sobre las personas, ¿no? Es que mi hermano siempre es así, es que mi hijo ya sé que me va a contestar, es que igual y pasa, o sea, lo más seguro es que Cleofás dio una respuesta típica de Cleofás. ¿Cómo es que eres el único que no te enteras? ¿No? O sea, hello. No lo sé. Es posible que haya sido así, Cleofás. Pero Jesús le da la oportunidad a los discípulos a través de su propia decisión de suspender el juicio, de suspender pensamientos previos, preconcepciones.
y darse la oportunidad de aprender qué pasa. Uno. Y allí, me acuerdo que en alguna ocasión, cuando yo llegaba a casa de ustedes y llegaba muy frustrado de la secundaria, había una pelota de fútbol que estaba toda ponchada, por lo mismo, porque la agarraba yo como punching bag, y podía pasarme una media hora, una hora pateando la pelota y todo. No tenía claro qué era lo que sentía, solo sabía que estaba muy ansioso y estaba muy molesto. Y a veces ni siquiera tenía que ver con lo que había pasado en la escuela, solo estaba molesto. Claro, son los golpes de testosterona con todo lo que dan y todo lo que puedan explicarme, pues sí, pero solo yo entendía y sabía eso. Años después mi mamá, platicando, ¿no?, en una cena de Navidad, me acuerdo, contaba ella como su visión desde lo que ella le tocó mirar. Y decía, no, sí, no sé qué le pasaba en la escuela, pero lo hacían enojar y venía aquí y se desquitaba con un balón. Y es curioso porque si mi madre hubiese suspendido el juicio y hubiese salido a verme, quién sabe qué habría pasado. O sea, no lo sé. Pero sí sé que habría modificado mi comportamiento, tal vez. Muy seguramente. Poco a poco, ya para tercero de secundaria, yo le contaba más cosas a mi madre. Porque me di cuenta que eso sí hacía. Me di cuenta que se preocupaba genuinamente por mí, por lo que sentía, por lo que pensaba. Igual me daba mis cagotizas, pues, pero, bueno, mis regaños. Pero, pues bueno, era parte del show. Y yo empecé a confiar un poco más en ella. Pero en esa cena de Navidad le dije, no, pero es que a veces ni siquiera era por esto. Y les conté lo que le conté a ella, lo que les estoy contando ahorita a ustedes. Y ella me decía, bueno, de haber sabido, pues salgo y te pregunto qué te pasa. Pero yo tenía, fíjate, miedo a que te enojaras más o a que me fueras a dar un pelotazo porque llegabas muy agresivo. Entonces ella miraba agresión en mi comportamiento, agresividad. Y para mí era un momento de mucha euforia, pero no agresión. Sí, claro, la pelota, pobre pelota, ¿no? Acabó toda rota. Pero no era mi intención ser agresivo. Me explico. Y en esa, ¿no?, en ese ir y venir, pues ya no empatamos, mi jefa y yo, en ese momento. Años después ya empatamos y dijimos, no, pues sí, interesante. Pero bueno, si a alguien le suscita algo, esto de suspender los prejuicios, esto de darle la oportunidad de explicar antes de explicar a los hijos por cuenta propia. Y puede ser algo que le pasó al primo de un amigo, ¿eh? Está bien. Y si no, pasamos al siguiente punto, ¿eh? No es a fuerza, no es manda. A la 1, a las 2, a las 3. Punto 2. El punto 2 es, una vez suspendidos los juicios, ¿no?, reconocer o estar conectado con el presente, con el aquí y el ahora. O sea, te voy a poner toda la atención posible de la que soy capaz. Y aquí hay, en nuestro mundo actual, ¿no?, están estas cosas maravillosas que a veces el hecho de que yo la ponga en la mesa, estoy comunicando algo como de, si eres importante, pero estoy con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y mis ojos van de aquí a acá y tú lo notas, te apuesto lo que quieras a que
si en este momento se escuchara pling, pling, ¿no? Del WhatsApp, y yo volteo, tú mismo dirías, está pero no está. Está de mentiritas. La escucha activa nos implica de verdad a poner completa y total atención a la persona que nos habla. En bachillerato tenemos un grupo que está en reconfiguración, que se llama GERPAF, y bueno, Caminantes GERPAF. Y Caminantes tiene esta dinámica en la que nos escuchamos. Y si bien en las clases los chavos no prenden la cámara, y no hay profesor, por más cool que sea, por más exigente que sea, por más que vaya a la villa y le rece a San Charbel, no hay quien prenda cámaras. Y es parte de un fenómeno cultural, de un fenómeno social, y es algo con lo que lidiamos todos los días. Pero es interesante que estos muchachos, para escucharse dentro de la virtualidad y dentro de todo este asunto, desarrollaron una política no dicha, no escrita, pero sí activa, de prender sus cámaras. Para decir, estoy presente, estoy escuchándote, te estoy mirando. Y es interesante porque de los 8 o 9 que son, y se conectan 4 o 5 regularmente cada semana, los miércoles, ellos, mientras están hablando, están mirando a la cámara. O sea, ellos miran a la cámara. Ya son muy, ¿no? Como en esta era de la selfie, entonces pues lo tienen como muy claro. Pero mientras escuchan, como está la cámara abierta, observan. O sea, y se ve que observan a la pantalla, al cuadrito del que está hablando. Se ve que lo están chequeando. Porque cuando tú estás presente y observas y te detienes, empiezas a reconocer 3 lenguajes. Primero, el lenguaje de las palabras, ¿no? O sea, estoy mal porque mi mejor amigo se peleó con no sé quién, pero pues yo no me quiero pelear con ese no sé quién, pero pues si es mi amigo, yo tengo que ser leal, entonces es un dilema, ¿no? O estoy harto porque todos los maestros me dejan tarea y entonces yo ya no sé qué hacer. Están las palabras, pero luego está esto. Los signos corporales que a veces nos ayudan a reconocer lo que está más allá, ¿no? Igual y no estamos hartos de las tareas, sino no es un extenuamiento físico, sino más bien también de carácter emocional al sentirnos no escuchados en nuestra necesidad de descanso o en nuestra necesidad de hacer pausa. Los chavos viven en una situación tan inmediata y tan frenética que una pausa en silencio les puede parecer demasiado, pero la necesitan. Es como quien, teniendo una enfermedad, pero sin habérsela diagnosticado, no sabe que necesita una medicina. Igual él no siente la necesidad de la medicina, pero sí necesitamos esas pausas. Y esas pausas o esa posibilidad del encuentro y de la escucha solamente se da cuando somos capaces de mirar estos lenguajes no verbales. Entonces, está lo verbal, las palabras que me está diciendo, está lo no verbal, todos los gestos y los tics. Y luego cuando aprendes los tics de tus hijos, es divertidísimo. Es precioso, es delicioso. Sobre eso va a ir una de mi anécdota del punto 2. Y lo tercero es la intención, la necesidad. Cuando logramos escuchar la necesidad de nuestros chavos, no lo que creo que necesita, porque eso es prejuicio, ya violamos el punto 1, sino lo que descubro que está necesitando. Como adultos y como personas que ya hemos recorrido un proceso de vida, tenemos ciertas necesidades también y otras que ya han sido cubiertas. Y podemos echar mano de esa experiencia de adolescencia para poder ir como capoteando el asunto. Las necesidades humanas no han cambiado. Los satisfactores empezaron a cambiar, pero las necesidades humanas no. La necesidad humana del encuentro, por ejemplo, la trata de sustituir esto, pero los mismos chavos te pueden decir
que no es lo mismo esto que poder abrazar a su mejor amigo una tarde en el malecón. No es lo mismo. No lo puede cambiar nada. Al punto de que los chavos que se graduaron el junio pasado se juntaron en Boca del Río para poder tomarse una foto, pero no era la foto, y no era las redes, y no era ponerlo en Insta. Era poder ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos, aunque sea por última vez, porque era una despedida. Y la necesidad de nuestros chavos está bien oculta, ¿eh? Por eso necesitamos suspender prejuicios antes de meternos en ese tobogán. Y a veces inclusive ellos mismos, como he dicho hace ratito, no saben qué necesitan. Están hechos una revolución. Reconocer los tics y la manera de trabajar de los gestos de los muchachos es hermoso también cuando logramos asociar o distinguir que hay un gesto para determinadas emociones. No siempre se cumple, pero a veces sí sucede. Mi madre descubrió que cuando yo estaba diciendo una mentira, hacía esto y me acomodaba los lentes aunque no lo necesitara. Entonces, pues ya te cuento, ¿no? La primera vez que llegué con algunos, ¿no? Ya me entendieron los que me entendieron. O sea, mi madre dijo, este cuate viene con 40 grados Gauss, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces yo le inventé una historia que por qué había llegado tarde, que no sé, no me acuerdo de la historia, pero me acuerdo claro de su mano en mi mano cuando estaba yo haciendo esto y me dice, dime la verdad. Años después, es que las cenas de Navidad era lo mejor del mundo porque con mi madre, que de Dios goza, cuando ya éramos más adultos, ¿no? Cuando yo ya terminé la carrera o estaba terminando la carrera, ya mi padre había fallecido y empezaron como a salir los trapitos y era divertidísimo. Entonces ella me reveló, como el mago se reveló su truco, ¿no? Y me dijo, yo sabía cuando me mentías porque haces esto. A partir de ahí yo dejé de hacer esto cuando miento, creo. O sea, igual y no, igual y Alma ya se puede dar cuenta cuando miento. Pero tenía yo mucho ese tic. Y era un aferramiento, una seguridad, ¿no? A veces nuestro lenguaje no verbal dice mucho más. Y nos ayuda a revelar la necesidad del corazón. Escuchar de manera activa implica eso, implica ayudarle al otro también a descubrir su propia necesidad. Tercer punto. Ya tenemos suspensión de prejuicios, ya tenemos la escucha total, o sea, la presencia total, el poner atención. Y luego está esta parte de el reflejo que le podemos hacer. Antes de aventarnos un consejo, muchas veces nosotros como papás estamos programados para aconsejar, para resolver, para proponer soluciones, para decir, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien. Casi, casi que la tenemos en automático, es como una escopeta aquí al lado, ¿no? Termina de hablar el hijo y ¿no? 7 frases célebres, ¿no? Que lo vi en WhatsApp y por eso las uso, ¿no? Antes de eso, o sea, está chido, pero antes de eso, a veces los chavos, me atrevo a decirlo, desde mi adolescente con quien conecté esta tarde antes de poder entrar con ustedes, dame chance de resolverlo yo. Le dije una vez a mi padre. O sea, yo sé que tu consejo es valioso y que además me va a servir al punto de que lo más probable es que sea la solución. Pero si tú me das la solución ahora, ¿cuándo voy a aprender a solucionar las cosas? ¿Y cómo se lo voy a enseñar a mis hijos? Porque claro, en esa época yo tenía una novia y se supone que iba a tener hijos, ¿no? Antes del consejo, el reflejo. Te escucho triste, te escucho angustiado, te escucho ansioso, te escucho feliz, te escucho contento, te escucho emocionado, te escucho preocupado. ¿Cómo te escucho?
Cuando le das esa palabra, legitimas su sentimiento. A veces, como adolescentes, y quizás te acuerdes, ¿no? Podemos llegar a sentir mucha culpa de lo que sentimos. O confusión, y en la confusión quizás estoy sintiendo lo que no debo, o no sé si estoy sintiendo eso. ¿Será? ¿Quién me lo dice? Si llega el punto en el que te lo cuentan o que te cuentan cosas, antes de disparar la escopeta del consejo, vale la pena legitimar la emoción, el sentimiento, incluso el pensamiento que tiene el chavo en ese momento. Te escucho así. Y ahí, ¡tac!, te conectas. Porque entonces sí le puedo contar cosas. Porque entonces sí parece que me entiende. Claro, el geniecillo adolescente dirá, o sea, poco, porque no me entiende, o sea, no me entiende del todo, ¿no? Pero muy adentro dicen, pero sí me entiende. O sea, sí me puedo acercar, ¿no? Comentaba yo con alguna mamá de familia también del colegio, que a veces en la adolescencia somos un poco como los gatitos, ¿no? El gatito es muy independiente, está ahí, entra y sale cuando quiere, y alguna vez te da el privilegio de su compañía, ¿no? Te acercas y lo quieres acariciar y se va, ¿no? Porque es un gatito, ¿no? Y a veces, de la nada, porque no sé por qué, se echa en tu regazo y empieza a ronronear. Lo intempestivo, lo inesperado, lo raro, es el momento de la adolescencia. Pero cuando hacemos este reflejo y logramos como conectar con esta sensación, con este sentimiento, con esta emoción, ayudamos. Existen en Internet muchísimas ruedas de emociones, por si de pronto también nos vemos limitados en nuestro vocabulario. Te veo enojado, pero quizás no es enojo, quizás solo es frustración, quizás solo es desilusión, quizás es tristeza, quizás es, ahí sí, rabia, quizás es... ¿no? Y poder decir, bueno, y te siento así, ¿no? Te escucho así. ¿Estás así? ¿O cómo estás? No, pues sí, pues te estoy diciendo, ok, sí, me estás diciendo, pero a mí me interesa saber que voy bien, que te estoy escuchando como debe ser, ¿no? Antes de la escopeta del consejo. Mis padres nunca me hicieron un reflejo, ¿no? Jalil nos recuerda, ¿no? Que existen el universo de las emociones se llama, ¿no? Existen constelaciones completas que desglosan las emociones. Sabemos que existen 5 básicas, entre el miedo, el desagrado, la tristeza, la ira y la alegría. Sí, intensamente tenía razón después de todo. Pero luego están las combinaciones, lo que se teje, y los seres humanos somos mucho más complejos que 5 muñequitos de colores. Entonces, como también lo enseñó intensamente, o sea, las pelotitas pueden ser de muchos colores. Ser capaces de escuchar eso en los hijos es un paso muy grande. Y creo, me atrevo a decirlo así, aquí quizás ya estoy invadiendo un poquito, pero creo que cuando nosotros tenemos claras cuáles son nuestras emociones, podemos ayudar a otros con mayor facilidad a descubrirse. O sea, cuando nos permitimos encontrar cuáles son las emociones del día, es importante, es bonito. No todo es emocional, pero nuestra generación de adolescentes ahora son muy emocionales. Mi generación crecimos muy racionales. Tenías que explicar lo que pasaba. Teníamos que explicar el mundo. Esta generación siente el mundo. Lo siente. No sabe ni qué siente, pero lo siente. Son geniales, son divertidísimos. Pero es bonito caminar con ellos porque nos ayudan a sentir también, ¿no? Yo te puedo decir que 2 o 3 exoditos a mí me han ayudado a reconectar con emociones que yo había negado, ¿no? que podía tener, que podía sentir. En fin. Y 4, ¿no? Ya dijimos,
Suspensión de prejuicios, estar en el aquí y el ahora, totalmente presente, totalmente para la persona. La suspensión del consejo y la posibilidad de el reflejo, ¿no? Reflejo antes que consejo. Y luego, el momento de silencio y de contemplación, que eso es es la parte de la fracción del pan, justamente. O sea, si te das cuenta, aquí hemos caminado con Jesús y los de Maús, nada más que, por eso te decía que es con un poquito de agua bendita. El momento de la fracción del pan es en el silencio, en la intimidad, en la cercanía. Quizás ya le diste el consejo, quizás ya te dijo que sí va a servir, que no va a servir, no lo sé. Pero hay un momento, y esto no me lo dejarán mentir, papás, mamás, quizás lo extrañes de cuando eran más chiquitos, en los que podías estar con tu crío, con tu niña, en silencio un ratito, y había una conexión especial, una sensación como de calorcito en el corazón, de estar cómodos. Estoy cómodo contigo. Estamos viendo una película, se acaba la película, 3 segundos, silencio, ahí. Y luego ya, recoge los trastos, a ver, ayúdame a quitar esta cosa, porque así somos, ¿no? Porque claro, yo soy la única que va, y que... bueno, pues ya está. Porque ahí estoy reflejando a mi mamá, ¿eh? Ahí estoy reflejando a mi mamá. Cuando mi mamá ya estuvo mal y su corazón creció demasiado de tanto amarnos, ella fallece en un coma, en un accidente cardiovascular, pero pues era previsible, después de 3 infartos ya Dios nos había dejado bastante rato. Y cuando ya no podía hacer muchas cosas, porque se fatigaba, era divertidísimo sentarse con ella y platicar, porque había un punto en todo el asunto de toda la historia en que nos quedábamos callados. No porque no hubiera nada más que decir, sino porque eso era lo que había que hacer en ese momento. Compartir un silencio. Con los adolescentes entiendo que puede ser de 3 segundos. O sea, no nos van a regalar más de 2. O sea, Dalai. Pero vale la pena. Y qué bonito, ojalá, te lo deseo de todo corazón, si eso significa mirarte a los ojos y descubrirme a mí, adolescente, en ese adolescente. Porque no está hurtado, está heredado. No lo hurtas, lo heredas. Y entonces reconocer eso y decir, ala, ala, ¿no? Antes de echarle la culpa al otro miembro de esa piscina genética, ¿no? Es que eso lo sacó de su papá, yo no, o de su mamá, yo no me acuerdo cuando era joven, no hacía esas cosas. Uh-huh, uh-huh. Y no con culpas, ¿eh? Sino como algo divertido, como algo hermoso. Ay, es mi mini-mi. Ay. Y entonces ya puedes acudir a mamá si la tienes todavía, ¿no? A la abuela. Oye, ¿cómo le hacías conmigo? Ah, ¿verdad? No, a verdad, nada. A ver, platiquemos porque me preocupa tu nieto o tu nieta, ¿no? Hoy tenemos esas posibilidades. La generación de mis padres obviamente no la tenía. Los padres eran intocables, inaccesibles. Y la generación de nuestros hijos, ¿no? Pues hoy tiene los talleres para padres y hay papás que se preocupan y hay, ¿no? Y está Nacho, y está Alma, y está el padrecito, y está. Bueno, pues echemos mano, ¿no? Vale la pena. Pero ustedes que son los cuidadores primarios, como le llaman ahora, los textos modernos, porque ya no podemos decir papás, porque la familia se quebró, porque, bueno, pues órale, pues cuidadores primarios. Pero los que estamos allí en la primera línea, si tan solo pudiéramos escucharles desde el corazón, como este Jesús, creo que les dejaríamos el corazón ardiente. Nos convertiríamos en testigos de la verdad que yace en el corazón de nuestros hijos y que espera ser descubierta. No nos toca a nosotros revelarles esa verdad, porque esa verdad solamente ellos la pueden entender y la pueden decodificar para después decírnosla. Pero podemos acompañarlos en la aventura de ese proceso.
¿Qué pasa cuando guarda silencio? ¿Qué pasa cuando no me dice nada? ¿Qué pasa cuando llega y se encierra en su cuarto o se pone los audífonos y parece que no existe? ¿No? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pasa que no ha degustado el manjar del encuentro, ¿no? Pero si se lo regalamos un día, quizá le creemos la necesidad de lo que él no sabía que necesitaba. Ah, entonces hay que forzarlo. Le voy a quitar el celular. No, 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 no. Un día. Un día que se nos caiga WhatsApp, un día, un día que vayamos de camino a cierto lugar. Acordemos como familia. Estarnos para nosotros. Porque eso también implica que yo tendré que dejar esta cosa. No porque son malas, son divertidas, son geniales. Con mi comunidad de padrecitos religiosos nos pasamos memes, nos aventamos chistes, nos preguntamos, nos decimos que ya está la cena, o sea, forma parte de las interacciones. Mira, ya acaba de sonar algo aquí. Pero es divertidísimo y, y puede ser una herramienta muy útil, pero no sustituirá nunca el encuentro. Y el encuentro lo puedes favorecer tú. Es posible. Y como conclusión, cuando el encuentro sucede con estos discípulos, ellos fueron capaces de ir y contar lo que habían pasado y vivido. Nuestra ilusión dentro del taller para padres no es dar recetas, es compartir un poco la vida, que de eso tomes tú lo que más te pueda servir y que podamos generar pequeñas olas, ¿no? De encuentro, olas de comprensión, olas de una complicidad entre la escuela y los padres, porque es la apuesta de la escuela en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros esperamos poder favorecer la cultura del encuentro, con todo y lo complicado que significa eso en un sistema híbrido de clases. Ahorita estamos a la mitad de la Semana Calasanz y ha sido un reto enorme, porque ¿y cómo hacemos Semana Calasanz si está la mitad de un lado y la mitad del otro? Hace un año estaban todos de un lado, pues bueno, ya está, se le avienta todo, patá, ya está. Y hubo chavos que dijeron, nah. Hoy la mitad de aquí me odia porque no hubo cosas de no sé qué. Y la mitad de aquí me odia porque no hubo cosas de no sé cuál. Quedé mal con todos, es divertidísimo. Y yo sabía que iba a suceder, ¿no? Pero está bien, detrás de eso está la necesidad del encuentro. Y seguimos allí. Y es una semana Calasanz diluida, muy diluida. Pregúntale a tus chavos y te van a decir, nah, mamá, cállate, eso no existe. La semana Calasanz, no hubo semana Calasanz. No, no nos dejaron hacer nada. No nos dejan hacer nada. Es horrible. No quiero la... Es el adolescente, todo le duele. Es maravilloso. No, es maravilloso. Pero detrás de esas dolencias aparentes, también existen dolencias mucho más agudas, mucho más graves. Necesitamos escucharlas para poder atenderlas. Necesitamos identificarlas e inclusive a veces, si me lo permiten, vale la pena hacernos cómplices de la escuela en ese sentido, ¿no? Solicitar, pedir ayuda, reconocer que somos un equipo, que nosotros como escuela no podemos sin ti. Tú sí puedes sin nosotros, porque si te lo decides llevar a otro lado, pues te lo llevarías a otro lado, pero la responsabilidad no dejaría de ser tuya al final del día. Pero tienes la posibilidad de estos cómplices y estamos aquí para ti. Aterrizando el punto, ¿qué es lo que pasa con la escucha activa? Y ya con esto cierro y me despido. Bueno, me despido, abrimos la respuesta a las preguntas y eso, porque creo que ya es muy tarde. Bueno, ay mamá, dentro del grupo de GERPAF existe, te digo, 4 o 5 que son como muy consuetudinarios. Yo sigo a todo el mundo en Twitter. Es mi manera de escucharles tras bambalinas y también de divertirme un poco y también de compartir y cotorrear con ellos. Pero
pero también es una manera de interacción que yo valoro mucho en el Twitter. Observaba yo que alguien, ¿no?, tuitea esto. Me gustaría mucho desvelarme platicando con alguien, pero como no tengo a nadie, me desvelo pensando cosas. Fin del tweet. 3 corazoncitos, un retweet y una respuesta. Solo una. De una de las muchachitas de Herpap. Me ofrezco para escucharte. Es un par. O sea, no es un adulto, no es su papá, no es su mamá, es un par. Que sabe que no está habilitada psicológicamente, o sea, no es Nacho, no es Alma, no lleva los estudios que llevó, no. Es un par. Pero ha sido escuchada. Ha sido confrontada por pares. Ha sido tomada en cuenta, ha sido leída y reflejada y nunca cuestionada de mala onda y tampoco aconsejada, porque en GERPAF no damos consejos. ¿Quién puede dar consejos? Son todos chamacos. No damos consejos. Pero esa experiencia de encuentro le inspira a esta personita, estudiante de primero de universidad, a decirle en Twitter, me ofrezco para escucharte. Seguro estoy de que después por DM ya se pusieron de acuerdo, ya se platicaron todo, ya lo que sea. La experiencia del encuentro está allí. Creo que nosotros como padres podemos propiciarlas y creo también que en la medida en la que se dan poquito a poco en un proceso gradual, nuestros hijos pueden confiar un poquito más en nosotros, en nuestra escucha y en su momento en nuestro consejo. Y creo también que nosotros podemos ir descubriendo quiénes son en lo más profundo nuestros hijos y cómo se están configurando frente a los retos que tienen que pasar todos los días en estas épocas turbulentas. Te agradezco mucho la atención y no sé qué siga en los protocolos, Alma. Tú que todo lo sabes. Gracias, padre. Pues ahora es un espacio, tenemos unos minutos, ¿no? Por el tiempo, para si quieren compartir aquí como dijo el padre, en este foro de acercamiento con ustedes, alguna experiencia o alguna pregunta, algo que quieran comentar con respecto. Aquí está el padre para, pues como él bien lo ha manejado en la plática, la escucha activa es algo muy importante, que lo trabajamos pues todos los días nosotros, que yo creo que si ustedes, por ejemplo, aprovechan este espacio de 1 minuto, 2 o 3 y compartir algo, sería empezar, ¿no? Empezar a iniciar, como nosotros lo llamamos, la acción, para hacerlo también, pues en casa, que creo que el hecho de estar aquí, muchos de ustedes lo hacen. Pero bueno, si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, pues aquí estamos, sobre todo el padre que está compartiendo, pues, su experiencia. ¿Alguien que quiera comentar algo? Se no abría Sí. micrófono. Sí, gracias. No, pues yo quiero agradecerle, padre, ya, porque me ha gustado mucho su presentación. Créame que al principio hasta me conmovió, caramba. Me agarró con las herramientas bajas, sin defensas. Me parece muy bien la idea. Es muy difícil que cuando un hijo se acerca a uno no lo juzgue. Qué difícil es. Pero creo que podemos aprender. Podemos aprender a través de, no sé, de intentarlo, de proponérnoslo y pues lo va a notar. En mi caso, mi hijo es varón y
las experiencias de mi adolescencia, lógico, son diferentes a las que él está viviendo. Pero sí es difícil, como usted dice, no agarrar el arma y disparar los consejos al aire, porque dispara uno al aire. A veces dice uno cosas que ni aplican a lo que ellos nos están diciendo, pero uno hasta se siente incompetente si no lo hace. No sé por qué a cada momento quiere uno demostrar, eso yo ya lo viví, yo sé más que tú, y se hacen así las cosas en este mundo. Es algo muy difícil, padre. Muchas gracias por el consejo y créame que lo he tratado de poner en práctica. No es fácil, me ha sido muy difícil. Seguramente he fallado, pero en eso ando trabajando. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Nos dijeron, supongo que la sociedad, no lo sé, pero nos dijeron que nosotros éramos los que teníamos la obligación de aconsejar a los hijos para que ellos enderezaran la vida o no no la torcieran, no lo sé. Calasanz creía en un mundo en un modelo educativo en el que los mismos muchachos, a través del aprendizaje vicario se llama, a través de modelos de buena vida, pudieran llegar por sí mismos a conclusiones importantes. Calasanz trabajaba con chicos cuyos padres no estaban para ellos, ¿no? Por diversas circunstancias, porque la vida es así, porque lo que sea. Y entonces reconocía que pues era importante, ¿no? Esta parte de los ejemplos buenos y de confiar en la capacidad de los muchachos para llegar a las propias conclusiones y a través de ellas regir la vida de manera buena. A veces, más que el consejo, podemos decirle, ¿y tú cómo lo solucionarías? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué piensas? ¿No? Ya si vemos que dice, voy a, a hacer una barrabasada, pues ya le puedes decir, oye, ¿y no te parece que la consecuencia podría ser esta? Medio barrabás, ¿no? Pero en fin, aquí ya empezó la fiesta, Dios mío. Bueno, en fin. Gracias, Eno. No sé si alguien más. Buenas noches. Buenas. Ok. Adelante. Si les parece, Erika, Caro, las damos primero y nos vamos con Pablo. ¿Sale? Ok, buenas noches. Yo soy nueva en el colegio. Soy maestra de escuela pública y la verdad estoy muy, muy contenta con el colegio. Yo tuve una formación de maestra también en colegio católico, La Paz de Veracruz. Entonces ahí como maestra, más que información o conocimientos, me formaron también a la enseñanza de San José. Entonces, por azares del destino, bueno, ahí trabajé 8 años como maestra, después pasé a una escuela pública. A lo que voy es cuando eres maestra y después mamá, muchas mamás me comentaban, bueno, es que muchas maestras me decían, bueno, es que tú eres maestra y mamá y puedes compaginar muy bien lo que es la formación de tu hija, ¿no? Pero a veces es hasta más, o sea, sí es complicado el mezclar esas actividades, pero sin embargo me ha servido mucho el prepararme en psicología o en diplomados, porque sí es complicado como papás, como decía usted, el darle un consejo y que a veces se lo puedes dar a un alumno fácilmente o a una persona, pero tu propio hijo a veces como que te cuesta un poco más. El momento en el que a mí se me hizo complicado y acá a veces nosotros no creemos en, ¿cómo se puede decir? En lo que puede lograr, en lo que un hijo puede llegar a ser o cómo actuar, o que a veces podemos decir, ¿será capaz de realmente tomar sus propias decisiones?
fue cuando mi hija fue mi alumna. Entonces yo no quería ser su maestra, porque lógico, todo mundo la señala como la hija de la maestra y no le van a hacer nada porque es la hija de la maestra. Y sin embargo, mi hija actuó de manera muy responsable, sin yo decirle. Y tenía 5 años, porque le di primer año. Entonces, ahí es donde a mí me cayó el 20 de decir, sí puede hacerlo. O sea, sí puede llegar a tomar ciertas decisiones, claro, con la mamá por atrás, queriendo siempre solucionarle los conflictos, ¿no? Pero realmente ahorita que entró a secundaria, donde ya la dejas en la puerta de la escuela y ya va a enfrentar el mundo después de 6 años que yo la tenía vista, sí puedo decir que ha sido responsable y sí, está entrando a un momento en el que mamá, estoy bien aquí, pero me ha demostrado que puede ser responsable en ciertas cosas y eso me da mucho gusto. La verdad, los felicito por estas pláticas y muchas veces, desafortunadamente, los que estamos aquí eh, o los que realmente necesitan estas pláticas a veces no acuden a aprender, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, estoy muy contenta y un gusto en conocerlo. Muchas gracias, Erika. Primero que nada, bienvenida y bienvenida a casa, bienvenida a la familia Colón. Y segundo que nada, pues mira, yo creo que alguna vez con una madre de familia de uno de mis exoditos, digo exoditos porque existe un grupo de niños, chicos, adolescentes que se llama Éxodo Calasanz y que está en secundaria y la primera parte del bachillerato y que, pues bueno, se reúne los sábados y más información en Pastoral. Gracias. Fin del comercial. Pero con la mamá de uno de mis exoditos yo le decía, qué bonito es cuando ya no tienes que pelear sus batallas, porque formaste un buen guerrero, ¿no? Y entonces le diste lo necesario para que él ahora haga uso de eso y todo va a salir bien. Confiar en nuestra semilla, en nuestra siembra. Sobre todo en la adolescencia vale la pena, porque es la parte en la que la planta ni crece, ni da flor, ni se mueve. Ay, ¿no? Es la gran noche. Y cuando pasa esa gran noche, de repente ya ves una florecita o una ramita, o ya hicieron un nido los pajaritos, porque resulta que al final sí tenía más foliaje. Es bonito dejarse sorprender por eso. Ya pasó la noche. Hay que confiar en la siembra. De verdad, de verdad. Caro. Sí, buenas noches. Padre Tilio, me gustó mucho cómo abordó el tema con estos 4 puntos, ¿no? Y ver desde otra perspectiva lo que venimos haciendo, ¿no? En casa. Aldo es hijo Colón, ha estado desde kinder ahí con ustedes y yo me siento muy contenta de estar en esta comunidad porque pues he encontrado familia, amigos, ¿no? Mucha comprensión y me encanta escuchar, me encantan estos talleres que tienen a bien para nosotros. A mí algo que me llama mucho la atención pues son esas palabras claves que usted nos da, ¿no? Como te escucho feliz, te escucho triste o frustrado. Entonces es clave, ¿no? Para abordar a los chicos. Pero yo quiero compartirles que en mi caso también soy maestra como la señora Erika. Eh, también tenemos a lo mejor un poquito de formación y yo me he metido un poquito en psicología, ¿no? Para dar este mejor servicio educativo a mis alumnos. Y me ha ayudado mucho el no preguntarle cómo le fue, porque era clásico, ¿no? Que me preguntaban mis padres, ¿cómo te fue en la escuela? O es un recurso que utilizamos para abordarlos. A mí me ha funcionado desde pequeño contarle a mi hijo, después de que yo paso por ir al colegio, en ese camino a casa, antes de comer y antes de llegar con la familia, platicarle un poco de mi día, cómo estuvieron mis alumnos, qué pasó, qué sucedió, fíjate que esto, que el otro, un niño hizo esto. Y en ese simple ejercicio, él se empieza a soltar. Oye, mamá, estuvo bien lo que hiciste, fíjate también en mi escuela, pasó esto con
con un compañero, le llamaron la atención y le digo, bueno, ¿y tú qué crees? Ahí estuvo bien o estuvo mal. Hacemos la reflexión y en ese encuadre en el que yo le platico mi día, él tiene esa apertura. Entonces, desde niño, desde primaria, siempre hicimos este ejercicio y hasta la fecha me sigue sirviendo el no preguntarle y utilizar mucho menos la palabra, ¿por qué hiciste esto? ¿No? O como usted dice, bombardearlo con consejos, ¿no? Más que nada yo se los pido a él, oye, ¿cómo viste tú a este alumno? ¿Hizo bien, hizo mal? ¿O cómo viste? Le llamé la atención, pero no, mamá, sí, tú muy bien. A mí me gustaría que tú fueras mi maestra, me dijo alguna ocasión, no tiene mucho. Entonces, esa distinción que ha hecho mi hijo conmigo, no nada más como mamá, sino como maestra, pues a mí me ha funcionado mucho, me ha acercado mucho a mi hijo y no por el hecho de ser maestra, crea yo que tengo ya el campo ganado. Por eso me acerco mucho con ustedes, porque me encanta escuchar estos consejos que ustedes nos dan, también de la maestra Alma, que desde kinder nos acompañó. Entonces, pues creo que como usted dice, vamos ya recogiendo un poquito esa semillita, esa cosecha, ¿no? Que ya hemos sembrado tiempo atrás y pues le agradezco este momento y esta charla, padre. Gracias a ti, gracias a ti. Es bonito esto del meter para sacar, decía mi abuelita, ¿no? Y también me recuerdas algo que decíamos en el taller para padres del semestre pasado, que también anduve de metiche aquí. Darse la oportunidad como padres, madres, de ser hombres y mujeres delante de los hijos. De ser ustedes mismos. Antes de ponernos la careta de mamá, la careta de papá, entrar en personaje. No, yo soy Caro. Caro en mi versión maestra, Caro en mi versión, hoy me peleé con los de Grupo Más, Caro en mi versión, ¿no? Los de CFE ya nos la muelan y bueno. Mostrar esta parte humana y que a veces se diluye, ¿no? Con el personaje que nos dijeron que teníamos que ser. Pablo, cerramos contigo. Buenas noches. Bueno, agradezco la invitación a este taller. Yo también soy papá nuevo en este colegio. Me ha gustado mucho la dinámica que llevó usted, padre, en cuestión de presentar el tema. La verdad es que sí, estamos muy... Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Por eso es que agradezco el taller. Es muy importante que, bueno, nos den nuestros jaloncitos de orejas, nuestros apapachos de tú puedes, échale, hay que hacerle así, hay que hacerle así, porque finalmente, pues, están en una etapa muy complicada. Digo, yo lo comparo a algo personal. Pues sí, pasé también por esa situación en la que muchas veces mis papás juzgaban mi comportamiento, ¿no? Era de señalarme, es que eres tal por cual, porque obviamente igualito a tu padre, o sea, siempre el estereotipo, ¿no? El comparativo de debería ser como fulano, debería ser como sultano, que eres así, que él sí se acabó, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como adolescentes, me recuerdo, era complicado abordar al papá, decirle, papá, es que fíjate que me peleé con mi novia, ¿no? O me peleé con mi amigo, o me peleé perdimos el partido de fútbol, y esa frustración, ese enojo, que para nosotros es a lo mejor ya en esta etapa de papás muy común o muy, como le diré, muy cotidiana, bueno, saber superar una etapa, saber superar una situación, que me enojé, como dice, con los demás, con los de CFE, pero bueno, no tienes tú por qué estar pagando los platos rotos de allá, y vengo y como que tengo que volver a ponerme a quitarme la careta de papá y a ver, vamos a ver qué sucede con esta situación, porque es un entorno, en el caso muy particular, yo vivo solo con mi hijo, tengo 7 años de separado, a él le ha pesado mucho esta separación, pero sin embargo esa decisión que se dio de que él se quiso quedar conmigo, bueno, a mí me abrió todo un panorama porque obviamente la responsabilidad era pues sacarlo adelante, ¿no? Entonces aquí lo que busco y lo que lucho es día a día
¿qué es lo que pasa? Como bien dice una de las mamás, no es bonito llegar y decir, ¿cómo te fue? ¿No? Porque así como que le estamos poniendo en el banquillo de los acusados, que viene, ¿no? Suéltalo y como venga. Yo creo que tenemos que ser un poquito más empáticos, en el sentido de que ya ahorita ya mi hijo me la cambia, yo soy el que llega, porque él está en línea tomando las clases, yo soy el que llega de la calle de trabajar y ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y así como que me siento así como que ahora yo soy el acusado. Y le digo, bien, bien, digo, algo de todo, hubo buenos ratos, buenos malos ratos, me peleé, me acomodé, pero aquí estamos. Ahorita viene la comida, que empezamos, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Y ya sobre el día a día, le es muy difícil a él ser extrovertido para conmigo, en el sentido de decirme el clásico, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y las clases? Bien. ¿Tarea? No. Y ya, esa es su gran explicación, ¿no? Entonces sí me cuesta un poquito a tirabuzones sacarle la cuestión. No me gusta ver en sí la parte como bien dice el padre, del celular son una maravilla porque conectan con el mundo, y más con esta pandemia, ¿no? Pero sí está muy, muy metido en el celular, muy metido en su computadora. Trato de sacarlo, trato de invitarlo a que salga a jugar fútbol aquí con los algunos vecinos, a andar en bicicleta. De hecho, cuando él era más pequeño, bueno, desde que él tenía 3 años que aprendió a andar en bicicleta, fuimos mucho de salir juntos. Ahorita ya, desgraciadamente, por la situación, no se ha podido, pero sí él extraña esa parte, porque platicábamos muchos temas, era muy, como que el momento, ¿no? De él y yo, de ser como amigos, en el sentido de que me platicaba, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces yo trato de aprovechar ese boom que de repente tiene, ese flashazo que me da. Fíjate que el otro día, y de ahí me agarro, ¿no? Y le saco así como que temas, cuando ya perfectamente sabe por dónde voy y no quiere hablar, pues me da la vuelta y, oye, falta pan en la casa y falta leche, y algo así, ¿no? Lo invito mucho a las tareas y a las actividades que obviamente nos conllevan vivir juntos, como pues ya sabe, lavar trastes, hacer de comer, calentar, recordar que vamos por la compra, recordar qué es lo que falta y ya si algo falta, me echa la culpa o le echo la culpa, ¿no? Dijiste que no había y si había y etcétera. Pero sí, yo creo que tenemos que quitarnos muy bien eso que dijo el padre, ese escopetazo que tenemos de llegar y soltarlo y no hiciste nada, o vemos el panorama y yo te encargué esto y no lo hiciste. Creo que sí es complicado porque llegamos con la espada desenvainada y pues ellos lo sienten. Yo creo que tenemos que ser un poquito más empáticos, le digo, en el sentido de que, bueno, a ver, no se los trastes. ¿Y ahora qué pasó aquí? ¿No? Y a lo mejor me va a decir con una buena excusa, pues faltó detergente o tuve mucha tarea o no sé, algo me puede salir ahí y debo ser lejos de mal consejo o mal complemento. Bueno, pues como bien me decía la psicóloga que llevó a mi hijo, pues estás a tiempo, ¿no? Digo, no se ha acabado el día, adelante y vamos viendo qué falta, ¿no? Porque yo todavía tengo todas las cosas que hacer aquí en la casa y ir conllevando ahí el tema es importante. Agradezco mucho, padre, su tema, muy, muy, muy informativo, realmente muy educativo con nosotros. Yo creo que los papás estaremos de acuerdo en que le agradecemos estos temas. Muchas gracias, Pablo. Y yo creo que sí, los momentos padre e hijo son atesorables, ¿no? Atesorables de verdad. Y fíjate, hablé poco de mi padre. El tipo era muy simpático. Su frase clásica que le restregaba a mi madre era: yo con 2 palabras me entiendo con mi hijo. En 2 palabras ya sabemos qué va a pasar. Y las 2 palabras eran: ¿verdad que sí? Sí. Listo, ¿no? Era muy pragmático mi padre, pero, y otra vez, ¿no? Cuando ya fuimos adultos, unos 6 meses antes de que él falleciera, hubo chance de todas esas charlas. Como que él y yo sabíamos que era now or never, dijeron los gringos. Y dijimos, órale, va. Y nos aventamos unas charlas muy, muy picudas. Sin bicicleta, porque ninguno de los dos supo manejar bicicleta nunca. Pero, por lo menos la charla sí la tuvimos. Gracias, Pablo. Y de nuevo, bienvenido a Familia Colón.
yo creo que, bueno, les doy las de nadas a quienes van agradeciendo en el chat. Y bueno, esparzan la voz, ¿no? En sus grupos. Vale la pena como tomarse una horita de vez en cuando y platicar sobre esto. Esperamos poderle dar también un pequeño giro en su momento al taller de padres cuando la pandemia ya nos permita también, por ejemplo, a la presencialidad. Esperamos también generar en su momento una comunidad de papás, ¿no? En el colegio, sin que necesariamente signifique 80 padres de familia comprometidos por la... No, 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 no. Más bien el petit comité, aunque tengamos que hacer 80 comunidades, no me espanto. Pobre Alma, no sé cómo le vamos a hacer, Alma, para solimentar 80 comunidades, pero lo intentamos. Más bien la posibilidad de que en una comunidad pequeña podamos escucharnos como padres, madres, podamos aprender unos de otros y podamos inclusive ejercitar este tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, fue una charla, pero es interesante y sería interesante hacer como este ejercicio donde yo soy el hijo y órale, a ver quién se anima a participar en el ruedo, ¿no? O yo soy el padre o la madre, me pongo mi peluca y a ver quién se anima a ser hijo. Y vemos, ¿no? Y entre todos platicamos. ¿Qué es lo que vemos? Otra vez, suspendiendo juicios, metiendo en su lugar la escopeta del consejo, ¿no? Poder tener esto que se le ofrece a los chavos en bachillerato con GERPAF o las juntas de tribu en Éxodo, a los papás, a las mamás. Porque como decía Pablo, nadie nace sabiendo ser, ¿no? Y quienes como Erika o Caro, que se han preparado también para sus alumnos, pues el beneficio colateral es sus parenting skills, pues también, ¿no? Darles la palabra un día y decir, bueno, Erika, oye, le pedí que metiera la leche al refri, ya lleva 6 semanas y esto no mete la leche al refri. ¿Qué hubo? ¿No? Y cosas más profundas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para que sepas que para allá van, ¿no? Los proyectos. O sea, que eventualmente nos encontraremos, que eventualmente haremos este tipo de espacios, que mi ilusión es que podamos tener una comunidad el próximo ciclo escolar probablemente. Si la vida nos sostiene y si yo llego a estar vivo y presente en Veracruz, porque luego la cosa es muy divertida y me cambian a cada año. Pero bueno, si no, ahí está Alma. Entonces, Alma es el garante de todo esto. Y Nacho. Bueno, Almita, ya, me callo, cállame. Son las 8:30, por Dios santo. No, 8:18. No, pues padre, muchísimas gracias. Yo creo que a lo mejor la charla seguiría, está muy amena. Hablo por los papás, la verdad, muchas gracias por su participación, por compartir. Y como dice el padre, pues tenemos muchos proyectos, ¿no? De que esto gire y hagamos esa comunidad a futuro, ¿no? Donde ustedes a lo mejor sean a lo mejor hasta guías, ¿sí? De esos padres que van integrándose. Y aunque hay de nuevo ingreso, yo creo que el hecho de estar aquí como papás, bienvenidos, ya se están formando y todos vamos aprendiendo. Hasta nosotros que estamos con sus hijos, aprendemos de ellos, aprendemos de ustedes